Pueden sentarse. Unos cuantos avisos. Los invitamos a las charlas de Duc in Altum los lunes a las 7:30 en el Centro Cultural Isabel la Católica. El tema de este lunes es García Moreno y el reinado social de Cristo, impartida por don Anuar López Marmolejo. Le recordamos que estamos recibiendo las inscripciones para el nuevo ciclo de catequesis para niños, así como el registro para los campamentos de niños y niñas. Damos la bienvenida a 3 seminaristas que ahora están allá arriba en el coro. No los mantienen a la hora. No los volteen. Que vienen a ayudar con los campamentos y con el retiro vocacional. Es Ricardo, Mateo y Yacol. Ya habían venido anteriormente aquí para aprender español. Ricardo, pues él juega de local, bueno, es de Tijuana, por allá. Entonces, si los ven, salúdenlos y háganlos sufrir bastante. Luego, este viernes 21, a las 7:30 de la noche, va a ser una cantamisa de uno de los padres recién ordenados en Lincoln, del padre Jacob Keisak. Él es de parte de su familia es mexicana. Él ha venido aquí varias veces también a aprender español y fue compañero de don Javier mío en el seminario por algún tiempo. Entonces, les pedimos, si tienen chance, de venir a su cantamisa. Y también, por cierto, si vienen al cantamisa, después de la cantamisa se da una bendición especial a ese sacerdote, y a través de esa bendición particular y de haber asistido a la primera misa, a esta cantamisa, se gana una indulgencia plenaria, así que ganar, ¿no? Y luego también más noticias, buenas noticias de la fraternidad. Hace cuestión de ayer o antier, en Alemania se ordenaron 7 nuevos sacerdotes del distrito alemán y del francés, para que pidan también mucho por ellos. El día de hoy celebramos el 4º domingo después de Pentecostés. La epístola está tomada de aquella de San Pablo a los romanos. Hermanos, creo que las penas de este tiempo no son comparables con la futura gloria que se revelará en nosotros. En efecto, el anhelo de las criaturas espera la revelación de los hijos de Dios, porque las criaturas están sujetas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que las sometió con la esperanza. Pues también las mismas criaturas serán redimidas de la esclavitud de la corrupción y alcanzarán la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen y están como de parto hasta ahora, y no solo ellas, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo las turbas irrumpieron sobre Jesús para oír la palabra de Dios, y él estaba junto al lago de Genesaret y vio 2 naves que estaban cerca del lago, y los pescadores habían bajado y lavaban las redes, y subiendo a una de las naves, que era de Simón, rogó a éste que le apartara un poco de la tierra, y sentándose enseñó desde la nave a las turbas. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón: entra más adentro y lanzad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra lanzaré la red. Y habiendo hecho esto, pescaron una gran cantidad de peces y se rompía su red. E hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra nave para que vinieran y los ayudaran. Y vinieron y llenaron las 2 naves de tal modo que casi se sumergían. Viendo lo cual, Simón Pedro se arrojó a las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por causa de la pesca de los peces que habían capturado. Y también de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y dijo Jesús a Simón: no temas, desde hoy serás ya pescador de hombres. Y conducidas a tierra las naves, dejándolo todo, le siguieron a él. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuestro Señor, que es bastante necio, todos los días y a todos nosotros
continuamente nos invita a seguirle y a crecer en cercanía con Él. Esto es algo constante que sucede en nuestros días, siempre. Esto es lo que los modernos le llaman el llamado universal a la santidad. Esta especie de vocación que todos tenemos de responder al llamado de Dios y de crecer en intimidad con Él, de cada vez estar más cerca de Él. Que esto nadie se escapa y no hay día en que no suceda. Siempre nos está llamando a estar más cerca de Él. Y el Evangelio nos ejemplifica 3 modos en los que podemos responder a esta vocación de cercanía con Dios. El primero es el escriba que está en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Este escriba le dice a nuestro Señor, se le acerca y le dice: Señor, Maestro, te seguiré a donde vayas. Y nuestro Señor le responde: las zorras tienen sus guaridas y los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Como para decirle: ni creas que vas a sacar algo de esto. Los padres de la Iglesia interpretan esta parte del Evangelio como que este escriba no tenía buenas intenciones, sino que había visto los milagros de Cristo, su popularidad, había notado que los discípulos de nuestro Señor gozaban de cierto respeto, que la gente los quería, les tenía cierta deferencia. Entonces él quería lo mismo, ¿no? Entonces, nadie aquí vamos a ganar un puesto político o de respeto particularmente alto por venir a misa. Pero hay veces que nos pasa lo que San Pablo describe en la carta a los Filipenses. Todos buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Entonces, incluso cuando hacemos buenas obras, hay veces que casi sin querer dejamos esa intención espuria que infeste nuestras buenas obras. Queremos que la gente nos vea de tal o cual manera, que piensen en nosotros de tal o cual manera, que en cierta manera no está del todo mal y puede ser incluso natural, pero dejamos que eso guíe nuestras acciones y ahí es donde hay un problema, ¿no? La segunda manera en la que podemos responder a esta vocación, por así decirlo, a la santidad, es esta historia que yo creo que después de la pasión de nuestro Señor es uno de los episodios más desgarradores del Evangelio. Es el episodio del joven rico. Recordarán ustedes que este joven rico se acerca a nuestro Señor y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y nuestro Señor le dice: cumple los mandamientos. Este joven le dice: eso lo hago desde que soy niño. Y esto es algo que no estoy seguro de que nuestro Señor le haya dicho a muchos, se haya dicho de nuestro Señor mucho. Es algo muy peculiar, porque se dice en el Evangelio que nuestro Señor lo vio y lo amó. Eso es algo muy especial. ¿Cuántas personas no le habrán dicho: ¿cómo le hago para ganar el cielo? Y nuestro Señor les habrá dicho tal vez lo mismo. Pero este en particular lo vio y lo amó. Y lo desgarrador de esta parte de la historia es que el amor de Dios a este joven le causó tristeza. El amor de Dios le causó tristeza a este muchacho. Imagínense ustedes si Dios mismo les dijera: ¿quieres ganarte el cielo? Ven, acompáñame. Así, en caliente. ¿Cómo ves? Cualquiera de nosotros le daría mucha alegría, un gozo, así como: sí, bien, venga. La respuesta de este joven fue tristeza. Imagínense ustedes que le dicen a alguien a quien quiere mucho cuánto le quieren, que le aman, y la respuesta son lágrimas de dolor. Eso rompe el corazón. El amor de Dios le causó tristeza a este muchacho, porque le causó tristeza que Dios lo amara especialmente, porque este joven estaba pensando en las cosas que tenía que dejar. En este caso en particular, pues eran bienes materiales. Ninguno de nosotros va a llorar porque va a perder $10 millones.
No, hay quien pierde el cielo por 20 pesos. Pero lo que prácticamente significa para nosotros es, a lo mejor tenemos alguna afición, a lo mejor tenemos alguna persona a la que queremos mucho, alguna amistad, algún familiar, algo en nuestras vidas que a lo mejor ni siquiera es pecaminoso, pero que sabemos que nos ata, que no nos deja ir a donde Dios quiere que lleguemos. Y cuando Dios nos invita a estar más cerca de Él, y sabemos que tenemos que dejar esto que queremos, que amamos, nuestra respuesta a veces no es, claro que sí, Señor. Nuestra respuesta es la tristeza de dejar a algo que queremos a cambio de algo que es infinitamente superior. Pero nos da tristeza. Y eso es desgarrador. Que el amor de Dios cause tristeza en el alma de alguien. Dibuja una realidad mezquina en esa alma. Baja, mundana, ciega, sorda. Y nosotros podemos distinguir que en más de alguna ocasión el amor de Dios nos ha causado tristeza. La tercera manera de responder a esta vocación a la santidad está ejemplificada por Pedro en el Evangelio del día de hoy. Ante la invitación de Cristo, Pedro, cansado, yo creo que él ya no quería saber nada. Él simplemente respondió de una manera muy sencilla a nuestro Señor. Él simplemente dice, sí, claro, sin ningún aspaviento extra. Sencillamente escucha al Maestro, confía en el Maestro y sigue a su Maestro. Y lo sigue al principio de una manera muy cotidiana, porque nuestro Señor lo encuentra en la mitad de sus labores, están lavando las redes. Y nuestro Señor le dice, oye, ¿me haces un favor? ¿Me prestas tu lanchita? Un poquito fuera de la costa para que me puedan escuchar. San Pedro le dice, ándale pues, venga. Y le hace este favor, este pequeñito acto de caridad a Cristo. Y lo que se gana es, o lo que dice de San Pedro, es que él obedecía a su maestro con intelecto y con voluntad. Porque después cuando Cristo le dice, ve a echar las redes, San Pedro no dice, pues a ver qué pasa. San Pedro lo que dice es, en tu nombre echaré las redes, sabiendo que no va a ser en vano. San Pedro también es de una manera muy absoluta, libre de la recompensa que Dios le ofrece a él. Porque por esas pequeñas obediencias que San Pedro realiza, esas pequeñas sujeciones de su voluntad a la voluntad de Dios, lo que Dios le regala es una pesca como la que jamás él había visto antes. Y la reacción de San Pedro no es de, sí, porque entre más peces, más venta, entre más venta, más dinero. Y esa no es la reacción de Pedro. Pedro es tan libre, incluso de lo que Dios le da, que cuando Dios se lo pide de vuelta, San Pedro no lo duda. Dios le da algo, y incluso ese don de Dios, San Pedro le dice, bueno, cuando quieras, aquí está. Y cuando va y sigue a Jesús dejándolo todo, en el Evangelio que nos narra, hicieron cecina de pescadito y después se la llevaron a vender al mercado. 3 días después, entonces San Pedro fue y siguió a Dios. No, en ese rato, ignorando una de las más grandes pescas que había tenido en su vida, es libre incluso de los
regalos que Dios le hace. Está dispuesto a lo que Dios le da, regresárselo a Dios, sin ningún problema. Dios lo da, yo se lo regreso a Dios cuando Él me lo pida. Y eso aplica también para las cosas espirituales. San Pedro se le acerca a nuestro Señor con fe y se le acerca con una humildad muy profunda. Aquí hay un escritor místico que se llama Gabriel de Santa María Magdalena, a mí me gusta muchísimo, que reflexionando sobre este pasaje de la Biblia, del Evangelio, dice, es que esto es un ejemplo perfecto de esa frase de sin mí no podéis hacer nada. Porque Pedro lleva toda la noche pescando, él sabe su oficio, es un buen pescador. Después de toda la noche de pescar, no han pescado nada. Y es hasta después que él recibe una especie de premio por su labor. Pero esa labor no depende de él, esa labor depende de Dios. Él solo llevaba pescando toda la noche, pero no es hasta que pescó de acuerdo a la voluntad de Dios que recibió una pesca abundante. Y eso aplica también muy al calce para la vida espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús, dice que si Pedro hubiera atrapado algunos pececitos, tal vez el Divino Maestro no hubiera hecho el milagro. Pero como no había pescado nada, así a través del poder y la bondad de Dios, sus redes fueron pronto llenadas con grandes peces. Así es el modo de Dios. Él da como Dios, con generosidad divina, pero insiste en humildad de corazón. A pesar de nuestras buenas intenciones, Dios no nos permite avanzar a veces. En especial los que no son particularmente jóvenes podrán pensar que habrá habido circunstancias, pecados, vicios, situaciones de las que han tenido años y años y años para intentar curarse, algún vicio, un pecado. Y hay personas que pueden decir, llevo 20 años intentando quitarme de este vicio y no he podido hacerlo. He intentado tanto tiempo y tantos años intentar crecer en la vida espiritual y sigo aquí estancado. Alguno de ustedes podrá pensar en alguna situación similar. Dios nos deja estar como San Pedro, pescando toda la noche, sin ninguna especie de recompensa. Porque Dios no nos permite avanzar hasta que estemos completamente convencidos de nuestra propia incapacidad y de nuestra propia debilidad. Porque ven ustedes, si tenemos una pequeña victoria y nos la atribuimos a nosotros mismos, lo más probable que vaya a suceder es que nos olvidamos de que esto es una tarea de Dios, que es Dios actuando en nosotros, y lo que típicamente sucede es que nos empezamos a envanecer, nos empezamos a ensoberbecer, empezamos a creer que ese fruto que dimos fue gracias a nuestra labor y a nuestro esfuerzo y a lo diligentes que nosotros hemos sido, y nos olvidamos de que los bienes espirituales no nos lo damos nosotros solos, los da Dios. Dios nos quiere cuidar de nuestra propia soberbia, de nuestra propia vanidad. Por eso Él espera a que estemos completamente dispuestos a admitir nuestra cortedad, a admitir que hemos bregado toda la noche y que no hemos pescado nada. Y Él está esperando a que nuestra confianza en Él sea cada vez más sólida. Entre más sea nuestra disponibilidad de admitir nuestra cortedad y entre más sólida sea nuestra confianza, aunque no veamos nada de frente, más cerca estará de nosotros nuestro Señor para que podamos avanzar. En suma, tenemos que a partir de ahora llevar a nuestro Señor nuestras redes vacías para que en su nombre Él nos las llene. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde de la vida eterna.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.